En esta clase vamos a estudiar el tema de las ecuaciones integrales del movimiento. Antes de empezar con este tema, vamos nosotros a recordar brevemente que tenemos tres funciones. La de posición, el vector que tenemos aquí en rojo, que apunta hacia una posición en la trayectoria. Si derivamos esa función de posición, obtenemos la función de velocidad que tiene la dirección tangente a la trayectoria. Esta es una dirección tangente a la trayectoria. Y si volvemos a derivar la función de velocidad, obtenemos la función de aceleración, el vector en color azul, que está dirigido hacia la concavidad, hacia dentro de la curva. Sacando a limpio estos resultados últimos, tendríamos nosotros lo siguiente: el vector de velocidad resulta ser la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Asimismo, hemos dicho que la aceleración se obtiene cuando se deriva la velocidad también respecto al tiempo. La pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer si lo que tenemos nosotros es la velocidad y no la posición? Y así también podríamos preguntarnos acá, si en un problema tenemos nosotros la aceleración y no la velocidad, es decir, el problema inverso. Si es que la relación entre la velocidad y la posición es de la derivada, la relación entre la posición y la velocidad será la integral. Asimismo, la relación entre la velocidad y la aceleración será la integral. Entonces, si pasamos al otro lado, nosotros tendríamos lo siguiente: b de t, me refiero a multiplicar el diferencial por la función de velocidad, tendríamos que esto es igual a dr. Ahora, si aplicamos la misma integración a ambos lados, entre límites que corresponden, me refiero a un tiempo t inicial, le corresponderá una posición r inicial, y también acá a un tiempo t final le corresponderá una posición r final. Entonces tendríamos nosotros lo siguiente, que en el lado izquierdo tenemos una función integral, mientras que en el lado derecho la derivada de r sería la derivada del diferencial de r, sería la función r, me refiero a una función al tiempo t, más claro, una constante vectorial evaluada entre los límites RI y RF. Eso significa que aquí tenemos la integral entre t sub i, t sub f de la función b de t, que en otras palabras sería el vector final menos el vector inicial, es decir, que en el lado derecho nosotros podríamos decir que esto es el r final menos el r inicial, dado que estamos evaluando en la posición final y luego en la posición inicial, y como consecuencia se obtiene la eliminación de la constante vectorial. Entonces, en el lado derecho, esto no es más que el delta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya del delta? Este vector llamado de desplazamiento sería entonces igual a la integral entre un tiempo inicial y a un tiempo final, que ya vamos a ver que es conveniente poner este tiempo t igual 0 y en el final ponerlo t igual a t, de la función vectorial b de t. Entonces, esta de aquí puede ser tomada como la primera ecuación integral del movimiento que relaciona la velocidad con un cambio de posición. Si lo mismo hacemos acá, análogamente, tendríamos nosotros una expresión muy similar a la que tenemos acá, pero esta expresión sería de la siguiente manera: el vector cambio de velocidad será la integral entre un tiempo t inicial hasta un tiempo t final de la función de aceleración con respecto al tiempo. Y esta podríamos llamarle también una segunda ecuación integral del movimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar estas ecuaciones en los ejercicios, en los problemas que se nos presentan? Vamos a poner un problema en donde se nos pida, por ejemplo, un problema en general. Vamos a suponer que nos dice el enunciado de un problema que una partícula se mueve siguiendo una función de aceleración respecto al tiempo, que podríamos decir que es la función, por ejemplo, 4ti menos 2tj y más 6, por ejemplo, k. Vamos a suponer que tenemos una función de aceleración de esa naturaleza. Además, también nos dicen que, por ejemplo, cuando el tiempo t es igual a un segundo, por ejemplo, como una condición del problema,
Cuando el tiempo t es un segundo, la velocidad de la partícula es menos j, por ejemplo, solo estamos dando valores para ver cómo resolvemos, y que también cuando el tiempo t es igual a un segundo, la posición de la partícula es igual a i, que podría corresponder a este instante de tiempo. Es decir, en el gráfico podríamos nosotros decir que ese es justamente el tiempo t igual 1, me refiero a esto de aquí. Si es que nosotros consideramos que este es el punto por donde está pasando la partícula cuando el tiempo esté igual a un segundo, entonces la velocidad que vemos aquí, esta sería la velocidad menos j, y la posición sería esta, que sería la posición i de la partícula. Y lo que nos pide es calcular, vamos a suponer que nos pide calcular la distancia de la partícula al origen cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. Es decir, lo que nos pide es calcular el tamaño de esta flecha, me refiero a la distancia de la partícula al origen cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Como ustedes ven, nos dan la aceleración y nos piden una posición, es decir, que lo que debemos hacer es integrar. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer para integrar? Lo que hacemos es, a continuación, lo siguiente. El vector de aceleración lo vamos a integrar según la fórmula, esta segunda ecuación integral del movimiento, que sería de la siguiente manera. La variación de velocidad sería igual a la integral entre un tiempo que le vamos a utilizar el tiempo 0 hasta un tiempo t cualquiera, estamos hablando de esta ecuación, de la función de aceleración, me refiero entonces a esta expresión que tenemos aquí, que es 4ti menos 2tj y más 6k. Todo esto integrado respecto al tiempo. Me refiero a la función de aceleración que nos dan como dato. Al integrar tenemos entonces el siguiente resultado. Integramos parte por parte, tendríamos entonces 4t cuadrado sobre 2, eso es solo 2t cuadrado, ¿no es cierto? Menos aquí sería 2t cuadrado sobre 2, eso es solamente t cuadrado, y acá sería 6t, aquí me faltan los unitarios, esto es i, acá es j, y acá tendríamos entonces el unitario k. Ahora, esto tendríamos que nosotros evaluarlo, claro, más una constante de integración entre los extremos, entre 0 y t, extremos o límites de la integral. Y en el lado izquierdo, al abrir nosotros el delta, me refiero al cambio de velocidad, sería la velocidad final, que es al tiempo t, menos la velocidad inicial, que es al tiempo 0, tendríamos esta expresión. Ahora, al despejar entonces, aquí tendríamos esto, b de t, ¿no es cierto?, es igual. Esta expresión que tenemos en el corchete, al evaluarlo en t da la misma expresión, y al evaluarla en 0 me da 0 aquí, 0 acá y 0 acá, y solo tengo la constante de integración, que el único efecto entonces que consigo con la bivaluación es la eliminación de la constante c. Entonces, en este caso nos quedaría lo mismo, 2t cuadrado i menos t cuadrado j y más 6tk, más la que pasa del otro lado, el término de la velocidad que le podemos llamar inicial, es la velocidad al tiempo 0, que no la conocemos, pero ¿cómo podríamos conocerla? Utilizando este dato. Cuando el tiempo es 1, la velocidad es menos j. Eso quiere decir que cuando aquí le reemplazamos el tiempo 1, esto nos da lo siguiente, 2 por 1 al cuadrado me queda 2i, menos 1 al cuadrado j, y más 6 por 1, 6k, más el b de 0, y todo esto, cuando el tiempo es 1, la velocidad es menos j, lo reemplazamos entonces ahí. ¿Qué hacemos a continuación? El despeje de b de 0, que era lo que nos faltaba para reemplazar aquí. Entonces el b de 0, si lo despejamos hacia el lado derecho, tendríamos entonces menos 2i, fíjense que este pasa al otro lado, menos 2i, luego menos j más j me da 0j, o sea, se elimina la j, y finalmente me queda menos 6k. Ese es el b de 0 y este justamente lo vamos a reemplazar ahí para obtener la función b de t, que sería ¿cuánto la función b de t? Al reemplazar este b de 0 y operar con estos factores de aquí me quedaría lo siguiente, 2t cuadrado es este, pero con el i que tenemos de acá es menos 2, todo esto es i. En la j no hay nada que hacer, tenemos menos t cuadrado j, pero en la k tendríamos 6t, que es el elemento que tenemos aquí, el coeficiente que tenemos aquí, al restarlo del de acá, menos 6 que multiplica acá. Esta es la función llamada de velocidad. Si nos pidieran reemplazarla en un tiempo dado, ya podríamos hacerlo, pero lo que nos piden es una posición, así que necesitamos una nueva integración.
Lo que vamos a hacer ahora es, usando esta ecuación integral del movimiento que dice que el cambio de posición o desplazamiento es la integral, nuevamente entre 0 y t, de la función de velocidad, entonces vamos a integrar esta función, que la escribo nuevamente, 2t cuadrado menos 2i menos t cuadrado j y más 6t menos 6k. Todo esto debemos integrarlo respecto al tiempo. Entonces, vamos a integrar término a término para encontrar el desplazamiento. Nos quedará la siguiente expresión. Aquí al integrar nos quedaría 2t cubo dividido para 3 menos 2t, ¿no es cierto? Claro, sería más constante, pero vamos a trabajar una sola constante. Todo esto entonces es i menos, aquí tendríamos ¿cuánto? La integral es t cubo sobre 3j. Y más, finalmente, la expresión que tenemos acá, que sería 6t cubo sobre 3, pero 6 para 3 es 2, o sea que es 2t cubo menos 6 por t, y todo esto, 6t cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces 6 para 2 es a 3, 3t cuadrado. 6t cuadrado sobre 2 nos da 3t cuadrado menos 6tk, ¿sí? Todo esto evaluado entre los límites entre 0 y t, que se consigue exactamente lo mismo, que es anular una constante de integración, que esta vez no la he puesto porque siempre se elimina, y al abrir el r tendríamos que r de t menos r de 0, es decir, este es la diferencia entre un r final menos un r inicial, pero este lo voy a poner en el otro lado, con lo cual me quedaría de la siguiente manera. El r de t es así: 2t cubo dividido para 3 menos 2t, todo i, menos t cubo sobre 3j y más 3t cuadrado menos 6tk, y sumado el r inicial, sería sumado el r de 0, que no lo conocemos. Nuevamente, recordarán ustedes el proceso anterior en donde fue calculada la velocidad inicial, ahora calculamos la posición llamada inicial. Entonces, para calcular el r de 0, esta es la posición inicial, vamos a valernos de esta información. Cuando el tiempo es un segundo, la función de posición es igual a i. Entonces, al reemplazar ese tiempo un segundo ahí, ¿no es cierto? También acá, es decir, donde aparezca el tiempo, vamos a tener lo siguiente. Si miramos acá, tendríamos entonces 2 tercios por 1 al cubo menos 2, todo esto, y ¿de dónde sale esto? Estamos reemplazando en el tiempo t igual a un segundo, 2 tercios menos 2, todo i. Luego menos, ¿cuánto tendríamos acá? Menos 1 tercio j, estamos reemplazando aquí 1 tercio. Y luego acá, al reemplazar el tiempo t igual 1, sería 3 por 1, 3 menos 6 me da menos 3k, ¿no es cierto? Menos 3k más el r de 0, y claro, esto resulta, al reemplazar el tiempo t igual 1, obtengo una posición igual a i. Ahora, si despejo el r de 0 y lo paso todo al otro lado, tendría 1 menos la cantidad que tenemos ahí. Ahora, 2 tercios menos 6 tercios son menos 4 tercios. Y al otro lado son más 4 tercios y más 3 tercios son 7 tercios i. Tendría entonces el resultado de la primera componente, 7 tercios i. Luego en la j tendríamos más 1 tercio j, y digo más porque aquí está menos, entonces al otro lado iría 1 tercio j. Y en la k tendríamos entonces finalmente más 3k, así tendríamos, ¿no? Esa es entonces la posición inicial. Pero ¿para qué queríamos la posición inicial? La posición inicial la queríamos para reemplazarla en la expresión que dejamos acá pendiente. Entonces, si la reemplazamos aquí, me quedaría así, r de t. Y vamos a ir sumando de una vez. Fijaránse, si esta expresión la reemplazamos acá, vamos a tener entonces lo siguiente: 2t cubo sobre 3, 2t cubo sobre 3, sigo copiando acá, menos 2t, y también más 7 tercios, todo i. Esta sería la primera componente. En j, pensemos en j solamente tengo t cubo sobre 3, y ya tengo 1 tercio, entonces poniendo primero la positiva, 1 tercio, y menos t cubo sobre 3,
¿no es cierto? Tendríamos ya la componente en J. Finalmente, en K. En K tenemos allá 3 y acá tenemos esta expresión. Simplemente la sumamos, que sería lo siguiente. Más 3t cuadrado menos 6t. Y finalmente, más 3. Y todo esto es K. Lo que acabamos de hacer es entonces encontrar una función de posición. ¿Qué hacemos con esta función de posición? La utilizamos para resolver el problema que nos pedía, era encontrar la distancia al origen cuando el tiempo t igual 2. En primer lugar, cuando el tiempo es 2, resulta de reemplazar el tiempo t igual 2 aquí, es decir, r de 2, vamos a encontrar entonces sería 2 al cubo, es 8, multiplicado por 2 son 16 tercios, menos, cuando el tiempo es 2, aquí tendríamos 4, y luego más 7 tercios. Ya vamos a calcular esta expresión, la dejamos ahí por el momento expresada en fracciones. Para la segunda parte tendríamos que esto es igual a 1 tercio menos 2 al cubo es 8, 8 tercios j, y finalmente más, la última expresión es 2 al cuadrado 4 por 3 es 12, menos 12 también, 6 por 2, 12, que se van a eliminar, y nos queda más 3k. Finalmente entonces, como penúltimo paso, tendríamos que este término es igual a 11 tercios y el término de acá es menos 7 tercios j y el término de allá es más 3k. Esta es la posición de la partícula cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. El cálculo final, como dice aquí, calcular la distancia cuando el tiempo t es igual a 2, entonces simplemente debemos aplicar el teorema de Pitágoras y la distancia cuando el tiempo es 2 sería la raíz cuadrada de 11 tercios elevado al cuadrado más la segunda componente 7 tercios al cuadrado y más 3 elevado al cuadrado. La respuesta nos da un resultado de 5,28 metros. Estos 5,28 metros representa la distancia que tenemos entre el origen y el punto donde se encuentra la partícula cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. Movimiento totalmente general, o sea que no es rectilíneo, no es uniformemente nada. Bueno, también debemos tener una idea gráfica de lo que está sucediendo. Vamos a ponerle aquí, aunque sea pequeño, para tener una idea de lo que está pasando. Entonces el objeto se está moviendo por una trayectoria, digamos la trayectoria S, y en cada instante de tiempo la partícula va a tener un vector de aceleración. Ustedes saben que el vector de aceleración está dirigido hacia adentro de la curva. Por ejemplo, en este punto estará para allá. Acá tenemos otro vector de aceleración. Aquí otro, fíjense, siempre dirigido hacia allá. Por ejemplo, digamos que esto es cuando el tiempo es 1, la partícula se halla en ese punto, cuando el tiempo es 2, cuando el tiempo es, etcétera, etcétera. Eso es lo que está sucediendo. Además dice que sabiendo que cuando el tiempo es 1 segundo, es decir, cuando está ahí, ¿no es cierto?, la partícula está pasando por el punto de coordenadas 0, -1. Entonces este punto tiene por coordenadas 0, -1. Con una velocidad, y aquí debemos entender que el vector velocidad es un vector que va tangente a la trayectoria. Recuerden, ¿no? Esta es la velocidad cuando el tiempo es 1, y esta velocidad, según dice, es el vector 2j más k. Es ese vector de ahí, ¿no es cierto? Ya, y lo que nos pide es calcular la distancia de la partícula al origen, pero cuando el tiempo es 2 segundos. O sea que aquí está la partícula cuando el tiempo es 2 segundos, y entonces lo que debemos saber es la distancia que vendría a ser
el módulo de ese vector, que sería el vector r de posición cuando el tiempo es 2 segundos. Esto es lo que nos pide entonces calcular. Ahí tendríamos una idea gráfica de lo que está sucediendo. Entonces vamos a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Miren, una de las ecuaciones integrales del movimiento es esta de aquí, la que relaciona la aceleración con el cambio de velocidad. Y esta ecuación dice de la siguiente manera: la integral entre un tiempo inicial hasta un tiempo final de la aceleración por diferencial de tiempo es igual al vector cambio de velocidad. Ya, esta, repito, es una ecuación integral del movimiento. Si tú no la tienes claro, no sabes de dónde sale, puedes revisar el video en donde se explica la procedencia de esta llamada ecuación integral del movimiento. Repito, la integral entre un tiempo inicial y final de aceleración por diferencial de tiempo es igual al vector cambio de velocidad. Ahora, aplicando al ejercicio miren que tenemos aquí el vector de aceleración, entonces nos va a dar de la siguiente manera: la integral de esta función que dice aceleración, pero la voy a reemplazar a lo que tenemos ahí, 12ti más 16tj, dice ahí, ¿no es cierto?, y menos 8k, todo multiplicado por diferencial de tiempo y evaluado entre un tiempo inicial y un tiempo final. Ya, aquí yo sugiero para la resolución de este tipo de ejercicios ubicar al tiempo inicial como el tiempo cero y al tiempo final le vamos a dejar un tiempo t en general, ¿ya? De tal manera que el delta v que tenemos al lado derecho va a ser una rapidez final menos una rapidez inicial, ¿no es cierto? Así es como se define un delta. Delta significa la diferencia entre un valor final de velocidad, sería en este caso, menos un valor inicial de velocidad. Pero el final lo vamos a tomar, no, bueno, ahora ya no puede escoger, sino que el final tiene que ser igual a este límite de integración superior t, y el inicial tiene que ser la velocidad al tiempo cero, ¿ya? Eso es entonces lo que vamos a hacer. Bueno, entonces integramos, a ver, vamos a hacer la integración de toda esta función vectorial aquí y nos quedaría 12t cuadrado sobre 2, esa es la integral, ¿no es cierto?, integrando término a término, o sea que nos quedaría 6t cuadrado. Repito, ¿cómo se obtiene este valor? Integrando la función 12t. ¿Cómo se integra eso? 12t cuadrado sobre 2, o sea, 6t cuadrado. Si no estás claro en eso, debes revisar un video sobre integrales de funciones. Ya, entonces 6t cuadrado y esa es la integral por el primero, más dice 16t, o sea que sería más 16t cuadrado sobre 2, o sea 8t cuadrado j, e integrando acá el 8, la integral es 8t, entonces 8tk más una constante vectorial de integración, ¿sí? Y esto debe ser evaluado entre 0 y t, ya evaluado entre 0 y t los límites. Y en el otro lado ponemos b de t, aquí me faltan unas flechitas encima porque son vectores, b de t menos la velocidad 0, que podríamos llamarla la velocidad inicial, ya. Bueno, seguimos trabajando aquí. Entonces, miren, ¿qué significa esto de esta evaluación? Significa que este t debo reemplazarle en donde va la t y luego restar lo que queda del reemplazo cuando t vale 0. Entonces hagamos esto, nos va a quedar lo mismo, fíjense, me refiero a que 6t cuadrado y me queda cuando reemplazo la t en la t misma, ¿no es cierto?, más 8t cuadrado j y menos 8tk más la constante que ya no le pongo, porque cuando yo voy a restar, cuando el tiempo vale 0, se hace 0 esto, 0 esto, 0 esto también y me queda solo la constante, pero restada, entonces se elimina con la constante. Ya no lo vamos a hacer. De hecho, en la resolución de algunos ejercicios, a veces ya no escribimos esa constante debido a que sabemos que siempre se va a eliminar. Ya, eso entonces sería igual a b de t, lo que tenemos al lado derecho, es decir, la función de velocidad menos una velocidad al tiempo cero inicial. Pero no sabemos cuánto es esta velocidad
al tiempo cero. Pero vamos a despejar la función b de t. La voy a escribir acá en el lado izquierdo y me va a quedar así, fíjense, para que me quede de manera más cómoda. B de t le voy a poner en el lado izquierdo y lo demás al lado derecho sería 6t cuadrado i más 8t cuadrado j menos 8tk. Y claro, este menos b de 0 pasa al otro lado como más b de 0. Y debí decir ahí igual recién a b de t, pero eso le pongo allá para verle más cómodamente. Bueno, aquí casi ya tengo una función de velocidad. Digo casi porque todavía me falta dilucidar qué es ese b de 0. Pero ahora voy a valerme para hacer eso justamente de un dato. Dice, sabiendo que cuando t es 1, entonces fíjense con esta información, la partícula pasa por este punto con una velocidad de esta de aquí. Entonces, ojo con lo que puse ahí con rojo. Cuando el tiempo es 1, o sea que voy a hacer así, la velocidad cuando el tiempo es 1, miren que en vez de t pongo el tiempo 1 y ahora reemplazo el tiempo 1, me quedaría así, 6i, porque estoy haciendo 6 por 1 al cuadrado es 6i, más 8j, también porque 8 por 1 cuadrado es 8, y menos 8k igual, ¿no? 8 por 1 es 8, ¿ya? Y luego diría más b de 0, esta no tengo cómo reemplazar, pero sí puedo decir que la velocidad cuando el tiempo es 1 es esta que tenemos ahí, o sea que esta es igual a 2j más k, es la información que tengo ahí. Bueno, y ahora voy a despejar de esta relación el b de 0, entonces fíjense, este b que tenemos de 0 ahí, lo vamos a dejar aquí y todo lo demás lo pasamos al otro lado. Por ejemplo, este 6 sí me queda menos 6i al lado derecho, ¿no es cierto? Luego acá dice 2, pero acá 8, entonces le voy a poner así, 2 menos 8j, 2 menos 8, ¿no es cierto? Que va a ser después menos 6. Y luego, acá tenemos una k, entonces sería más una k, ¿no es cierto? 1 más 8k. ¿Por qué razón? Es que este 1 es la 1k que está ahí y más 8 es la que pasa al otro lado. Entonces, me quedaría lo siguiente, resolviendo menos 6i, menos 6j y más 9k. Ya, esto que acabo de ver es recién la velocidad al tiempo cero o velocidad inicial, o sea, me refiero a esta que está ahí, es velocidad inicial y la voy a reemplazar justo a i, ¿no es cierto?, para obtener ya la función de velocidad que es la que vemos ahí. Fíjense entonces en esto. La función de velocidad entonces nos quedaría así. Entonces, mucha atención con lo que vamos a hacer porque voy a hacer resumidamente de la siguiente manera. Miren, si ustedes imaginan que todo este vector lo voy a localizar aquí y voy a operar todo eso, entonces podríamos imaginar lo siguiente, que este 6t cuadrado se va a restar con este de aquí, entonces sería 6t cuadrado menos 6 y todo esto y, repito, 6t cuadrado, pero ahora con menos 6 de acá. Ahora, más, dice 8t cuadrado, es este de aquí, pero dice menos 6, entonces menos 6j, ¿ya? O sea, operando i con i, j con j y k con k. Y luego dice menos 8t y acá 9. Pongámosle primero el positivo, entonces sería más 9 menos 8t y todo esto k. Esta es entonces la función de velocidad. ¿Cómo se obtuvo esta función de velocidad? Simplemente reemplazando la velocidad inicial acá. Entonces era 6t cuadrado menos 6, está 8t cuadrado menos 6, esta de acá. Luego 8t o menos 8t más 9, menos 8t más 9k. Bueno, entonces hasta ahí estamos con una función de velocidad. Si nos pidiera calcular la velocidad a un tiempo, qué sé yo, el tiempo t igual 3, por ejemplo, deberíamos entonces reemplazar el tiempo t igual 3 y obtener el resultado. Pero no nos pide eso, entonces lo que nos pide es la distancia al origen, entonces debemos hacer una nueva integración. Y voy a utilizar otra función, ecuación integral del movimiento, que dice que desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, la integral de la velocidad, con respecto al tiempo, claro, esto es igual al cambio de la posición.
Esta es la ecuación que le sigue, ecuación integral del movimiento, ¿ya? También insisto en esto, si no están claros de dónde proviene esta expresión de aquí, revisen el video ecuaciones integrales del movimiento, ¿ya? Entonces vamos a hacer justamente eso de ahí, vamos a resolver en esa última expresión que puse, vamos a reemplazar. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Voy a poner el delta R al lado izquierdo, delta R va a ser igual a la integral, similarmente a lo que hicimos antes, ¿no? Entre 0 y t, o sea que le pongo los límites inicial 0 y el final en general t. De la velocidad dice, pero la velocidad la tengo acá, entonces la velocidad es 6t cuadrado menos 6 y... ¿de dónde está saliendo esto? Es este valor, voy a copiar el resto, más... ya. Entonces tenemos la ecuación integral del movimiento de esa manera. Vamos a integrar entonces, pero antes de integrar en el lado izquierdo pongámosle que ese delta es un r final que será el tiempo t menos un r inicial que será el tiempo 0, o sea posición digamos inicial, ¿ya? Igual, vamos a ver entonces ahora la integral de esa función primera que dice 6t cuadrado menos 6, será 6t cubo sobre 3, o sea que me queda 2 al cubo. Repito, ¿cómo se obtiene esto? Estamos integrando 6t cuadrado, entonces nos queda 6t cubo sobre 3, pero 6 sobre 3 es 2, entonces queda 2t cubo menos 6t, esa es la componente ni, similarmente vamos a integrar la segunda, dice 8t cubo sobre 3, 8t cubo sobre 3 menos 6t, todo esto es j, y más acá sería 9t menos 4t cuadrado k. Fíjense, entonces tenemos ya esa expresión, ya, pero ahora vamos a pasarle este r de 0, le vamos a pasar al otro lado, ¿sí? O sea, está con signo menos, le vamos a pasar al otro lado. Esto lo voy a hacer para ahorrarme un paso, ¿sí? Entonces le voy a poner así, igual, y este más, entonces le pongo al otro lado r de 0, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar ese r de 0 haciendo un reemplazo. Yo sé que cuando el tiempo es 1, fíjense, voy a quitar esto de acá, dice cuando el tiempo es 1, la partícula está pasando por este punto de aquí. Y ese punto que ustedes lo ven ahí será el r de 1, ¿no es cierto? Cuando el tiempo es 1 será, esto es igual a 0i menos 1j más 0k, o sea, simplemente menos j, ¿sí? Repito, esta posición de aquí es 0, x en la x, o sea 0i menos 1j y más 0k, o sea solo en la segunda componente existe menos j, entonces ese es r de 1, no es r de 0, pero lo vamos a reemplazar el tiempo t igual 1 en esta expresión y nos va a quedar así. Entonces miren, si en vez de la t pongo 1, obtengo el r de 1, y aquí sería 2 por 1 al cubo menos 6 por 1, ¿no es cierto? Entonces todo eso me da menos 4i. Repito, ¿de dónde sale? Cuando en la t reemplazo 1, aquí también 1, me queda 2 por 1 al cubo, eso es 2, menos 6 por 1 es 6, 2 menos 6 es menos 4i. Luego más, aquí me queda 8 tercios más 6, ¿no es cierto? Son 24 tercios. Ya, pongámosle por ahora así, luego le hacemos en la calculadora para no fallar. 8 tercios por 1 menos 6 y todo eso j. Esto es cuando el tiempo es 1. ¿Ya? Y acá sí podemos ponerle más 5, o pongamos directamente la respuesta, porque 9 menos 4 es simplemente 5k. Revisemos este valor de 8 tercios menos 6, a ver cuánto nos da. Nos queda lo siguiente, menos 10 tercios, ¿ya? Y lo voy a reemplazar aquí, menos 10 tercios. Le pongamos con rojo entonces esto de aquí, para recordar que fue un reemplazo. Menos 10 tercios de j. ¿De dónde sale esa j de ahí? Sería 8 tercios menos 6. 8 tercios menos 6 me da menos 10 tercios. Y nos falta escribir, aquí tenemos, esto es 5k, pero me falta el r de 0, que lo estoy viendo aquí, ¿no es cierto? Y todo esto es igual al r de 1, pero el r de 1 es menos j. Ahora vamos a despejar ese r de 0
que me va a quedar de la siguiente manera. R de 0 es igual, voy a pasar al otro lado entonces, los i me quedaría este menos 4i pasa como 4i. Aquí tengo menos 10 tercios j y allá menos j, entonces sería más 10 tercios al lado derecho, más 10 tercios y menos 3 tercios, me queda 7 tercios. 7 tercios j. Y más 5k, tenemos aquí 5k, pero al otro lado, al lado derecho, cambia de signo y entonces menos 5k. Y tenemos ese r de 0 que lo vamos a reemplazar aquí. Todo esto es r de 0 y lo vamos a reemplazar ahí, ¿no es cierto?, para obtener el resultado siguiente. Entonces, mucha atención, miren. Aquí tenemos r de t, estoy escribiendo esta función, que dice esto, 2t cubo menos 6t, pero imaginemos que lo ponemos esto acá, entonces hay que sumar en la posición primera, ¿no es cierto?, con ese 4. O sea que me queda 2t al cubo menos 6t es esto, y más el 4, entonces más 4 y todo esto, y si hemos entendido eso, vamos a hacerlo con la j. Entonces aquí más, tendríamos esto de aquí, 8 tercios de t cubo menos 6t, es esto, pero en la j hay que sumar más 7 tercios. ¿Por qué estamos sumando de esa manera? Es porque este r de 0 viene a continuación, entonces sumamos componentes a componentes. Luego dice más, y estamos viendo este de aquí, sería 9t menos 4t cuadrado y menos 5 en la componente k. Ahí tenemos una función de posición, r de t, ¿no es cierto? O sea que es la posición a cualquier tiempo. Y con eso resolvemos el problema. Miren, calcular dice la distancia de la partícula al origen cuando t igual 2. Vamos a calcular, miren, ese r de 2, ¿se acuerdan que pusimos en el ejercicio al comienzo, no? Entonces, vamos a reemplazar el tiempo 2 aquí, con lo cual me va a quedar r de 2 va a ser igual a lo siguiente. Entonces sería esto, miren, 2 al cubo es 8, 8 por 2, 16. Entonces vamos a ir poniendo 16 menos 6 por 2 es 12, y luego más 4, y todo esto, y le vamos a poner ese resultado, ¿no es cierto? Se va a salir 8, ¿ya? Seguimos, acá sería en la j, a ver, ¿cuánto nos sale si reemplazamos el tiempo 2? Sería 8 por 8 son 64 tercios, primer número, ¿no es cierto? Menos 12, ¿por qué? Porque 6 por 2 es 12, y más 7 tercios, y todo esto es j, ¿ya? Todo esto es j. Y en la k, a ver, ¿cuánto nos quedaría en la k? En la k, al reemplazar el tiempo t igual 2, nos queda 18 menos 4, menos 4 por 4 es 16, ¿no es cierto? ¿Por qué dije 18? 9 por 2, 18, y luego menos 4 por 4 es 16, y luego menos 5, ¿ya? Luego menos 5, y esto es k, ¿ya? Y esto vamos a resolverlo entonces, resolvámoslo por acá. Resolvemos y entonces nos queda lo siguiente. Al resolver entonces diríamos que queda r de 2, es decir, estoy encontrando ya la posición al tiempo 2. Esto era 8i, ¿no es cierto? Porque 16 menos 12 me da 4, ¿ya? 16 menos 12 me da 4 y más 4 es 8i. La segunda cantidad es 11,67 J, y más la siguiente cantidad nos quedaría 2 menos 5, eso es menos, en realidad no es más sino menos 3K. ¿De dónde sale esto? 18 menos 16 me da 2 positivo, y 2 positivo menos 5 me da menos 3K. Ya, pero esa es la posición que tenemos ahí, ¿no es cierto? Así que la distancia al origen es la distancia cuando el tiempo es 2, y la resolvemos calculando el módulo de ese vector, ¿no es cierto?, que es una especie de teorema de Pitágoras, en donde tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, o sea, 8 al cuadrado
más 11,67 al cuadrado y más menos 3 al cuadrado, que se hace más 3 al cuadrado, que nos da 14,46 metros. Y esta es la respuesta al problema, y debemos entender que lo que mide 14,46 metros es la distancia desde la partícula al origen, o sea, aquí medimos 1, 2, 3, etcétera, ¿no es cierto?, hasta llegar a 14,46 metros. Es la distancia de la partícula al origen.